Ok, pues nada, la temática, como sabéis, nesting de perfiles y placas en Steel Project PLM. La idea de mostraros cómo ahorrar material y maximizar rendimiento con las máquinas CNC. Mi nombre es José Pedro Mateos, creo que todos me conocéis. La duración aproximada a 30 minutos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, por favor, utilizar el chat proporcionado que encontráis abajo en la parte inferior de la pantalla y podré ir respondiendo vuestras preguntas. Y si no, todos tenéis mi correo, creo. Podéis poneros en contacto conmigo al final del webinar. Bueno, una pequeña introducción antes de pasar a la parte práctica. Como muchos ya conocéis, nuestras soluciones abarcan desde la importación CAD hasta el montaje en obra, pasando por el análisis de la productividad, la gestión de la información en tiempo real y informes de trazabilidad. En este caso nos vamos a centrar en el anidado de perfiles y el anidado de placas. Estaríamos en este punto de nuestro diagrama de flujo de trabajo. Vamos a ver un poco cómo quizás alguna opción que no usáis habitualmente, o voy a intentar hacer un nesting explicando un poco algunas particularidades, algunas características que a lo mejor no siempre usáis para que las conozcáis. Como es, por ejemplo, el nesting de perfil en manual, para que creo que todos sabéis usarlo, pero bueno, por si alguien no lo usa, que sepa que existe esa opción y mostraremos cómo hacerlo. Como sabéis, trabajamos con algoritmos avanzados para optimizar el uso del material. Vamos a ver también cómo vamos a cortar piezas especiales, cómo el software va haciendo pues un esteado teniendo en cuenta la forma real del perfil y cuando se pueda pues aprovechar corte común o otras operaciones que vamos a ver en el webinar. Es posible, como conocéis, trabajar, anidar piezas de diferentes proyectos. Esto es algo que muchos de vosotros usáis, pero creo que es una característica a destacar porque podéis aumentar el rendimiento, mejorar el uso del material si mezcláis diferentes proyectos. Lo que os decía, la consideración de tecnologías, pues esto nos permite realizar operaciones complejas como corte en inglete, corte común y estas operaciones porque las máquinas están definidas con las operaciones reales que hacen en el taller las máquinas de producción. Simulamos una fabricación digital, como sabéis. Hay diferentes configuraciones, vamos a intentar explicarlas en base a prioridades, longitudes de compra, porcentajes, pesos de descarte, de retal, de chatarra, todo esto lo vamos a ir viendo. Cómo se hace la gestión del sobrante y del desperdicio, la chatarra. En el caso de las placas, además, podéis hacer una gestión de secuencia de operaciones, de movimiento de herramienta, de desplazamiento de la antorcha, el orden de las operaciones, etcétera, etcétera. La visualización en 3D de las barras creadas, como sabéis, cuando tenemos un nesting, pues tenemos siempre la visualización en 3D de cómo queda el anidado, todas las piezas cómo encajan en ese nesting. Hay un enlace para el software de stock, interno o externo. Puede ser con nuestro propio módulo de stock y compras o con un software externo si es que lo tenéis, un RP, un software de stock y de inventario, pues también podríamos enlazar con este software y traer el stock para anidar contra ese stock. La gestión de la trazabilidad, como hemos dicho, cada material puede tener su colada, puede tener su ID y podemos referenciar todas las partes de ese nesting a esa colada que tenga el material. Y por supuesto, pues edición de informes personalizados para obtener la información que vosotros consideréis más relevante de lo que está pasando en vuestro taller. Las ventajas, los beneficios básicos, lógicamente utilizando nesting, pues es un ahorro de tiempo, es una reducción drástica de los tiempos de programación y del ahorro de tiempo de máquina. El anidar a pie de máquina, lógicamente, conlleva que la máquina esté parada mientras hacemos esa programación a pie de máquina y bueno, pues, digamos que esto sería una de las principales ventajas, ¿verdad?, de trabajar con un nesting automático. También la flexibilidad, podemos trabajar haciendo un nesting para una máquina, para varias máquinas al mismo tiempo, balancear la carga de una máquina a otra, tener en cuenta
cuánto tiene pendiente cada máquina, en fin, optimizar y ser flexible en la producción, no solo teniendo en cuenta el máximo, el rendimiento óptimo, en qué máquina haríamos antes ese trabajo, sino teniendo en cuenta muchos otros factores para que vosotros seáis flexibles con vuestra producción y podáis optimizar los recursos. Lógicamente, reducir el desperdicio, la chatarra que tenemos. El algoritmo de cálculo del nesting está muy optimizado y hace muchísimas operaciones por segundo, con lo cual pues, el resultado siempre va a ser muchísimo mejor que si lo hiciéramos a pie de máquina o con cualquier otro tipo de software. Prevención de errores, lógicamente todo está programado, máquina CNC, lo que mandemos desde la oficina es lo que va a ejecutar la máquina. Además, pues optimizaremos la capacidad de máquina, lógicamente, porque liberamos ese recurso de programación a pie de máquina. Además, mejoramos o optimizamos el uso de los consumibles, porque en algunos casos se trabaja con macros de fresado, macros de corte, macros de corte térmico para robot y diferentes programaciones que hacen que el uso del consumible sea óptimo. Mejoramos y damos transparencia a la trazabilidad en el caso de que tengáis sistemas de gestión de ISO 9000 o otras normas que tengáis que acreditar la implantación de la trazabilidad, pues creo que el sistema soporta muy bien este requisito que tengáis en la planta y da muchísima transparencia a la trazabilidad. Bueno, pues visto esta pequeña introducción, vamos a ir a la parte práctica. Vamos a ver un poco todo lo que hemos estado viendo y alguna cosa más. Yo para ir avanzando lo que he hecho es crearme unas órdenes de trabajo, esto lo conocéis todos, simplemente es agrupar las piezas con las que yo quiero trabajar. En este caso me he creado una orden de fabricación en la que tengo perfiles. Como podéis ver en esta orden de fabricación y como hablábamos antes, hay dos proyectos, el proyecto Fiche Open House, el proyecto Head Office y podría haber otros más. En mi caso hay dos proyectos, con lo cual vamos a anidar en esta orden de fabricación piezas de dos proyectos diferentes, tal y como habíamos visto anteriormente. Fácil, estamos en la orden de fabricación. Esta orden de fabricación en concreto solo contiene perfiles. Pues nada, de la orden de fabricación vamos al nesting de barras. Como conocéis, esto me va a abrir el módulo de nesting de perfiles. Aquí tengo solo las piezas que quiero anidar. No tengo todavía nada más. Simplemente son las piezas que hay en esta orden de fabricación. Como dijimos antes, de diferentes, en este caso de dos proyectos diferentes, pues aquí las tenemos. Lo que podríamos hacer es, si queréis trabajar con stock, como cada vez más demandáis, pues una opción sería importar el stock desde nuestro propio módulo de stock. Traeríamos el stock disponible para este trabajo en función de si está reservado para proyectos, si está liberado, que cumpla los requerimientos de calidad, de tipología de perfil, etcétera, etcétera. Podríamos también importarlo de un listado Excel, por ejemplo. Una plantilla Excel en la que yo tengo todo mi stock. Bueno, pues yo llamo a esa plantilla stock y yo vuelco mi stock. O incluso podríamos también a través del RP de nuestra interface PNI, que alguno de vosotros ya la tenéis y estáis trabajando con ella, para intercambiar información con otro software vuestro, otro software externo a Steel Project PLM. Bien, me voy a quedar con este stock, por ejemplo, con el que hemos importado desde el Excel. Aquí tenemos las partes que tenemos que anidar. Aquí tenemos el stock que tenemos disponible y la idea es que el software me muestre la mejor opción si tengo stock suficiente y si no tengo stock suficiente que me cree una necesidad de compra. Voy a hacer en este caso un anidado manual. Siempre mostramos la manera de trabajar automática, pero fijaros qué fácil es en manual. Yo vengo al stock, muevo a esta ventana de la derecha la barra que tengo de stock disponible y automáticamente el software me filtra, PLM me filtra los perfiles solo que corresponden con esta barra en la que quiero anidar. Entonces, pues tan sencillo como ir arrastrando manualmente las barras a la derecha. Vais viendo aquí que estoy metiendo una pieza de 2923, tengo un sobrante de 9138
puedo ir siguiendo, arrastrando piezas. Vais viendo cómo se van colocando en la barra, vais viendo cuánto tengo disponible, puedo seguir poniendo piezas, todavía tengo sobrante, me quedan 2.800 todavía, pues puedo poner este todavía, y aún así todavía me quedaría para poner esta barra, por ejemplo. Ok, aquí ya me quedarían 377 de sobrante, y en esta barra manualmente yo he colocado estas piezas que estáis viendo aquí. Si yo quisiera poner alguna más, por ejemplo, si yo arrastrara esta pieza aquí, veis que el sobrante ya aparece en rojo y aparece en negativo, es decir, no tengo longitud suficiente para poner otra pieza, o al menos esta pieza última que acabo de poner. Aquí lo veis. Ya os sale en rojo el que habéis excedido la longitud disponible para anidar. Entonces, bueno, tan sencillo como darle a suprimir en esta última pieza que acabo de poner y vuelvo a dejar un sobrante de 377. Entonces, bueno, esta es una manera de anidar. Aquí podéis ir cambiando la cantidad si queréis. Podéis irle poniendo más cantidad a las piezas. Por ejemplo, en esta pieza quedan disponibles aquí más, pues podéis haberle ido poniendo más cantidad aquí cuando queden piezas disponibles en- en la ventana de la izquierda, pues podemos ir pasándolas directamente haciendo clic aquí en más. Podéis rotarla, podéis hacer simetría, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una manera, digamos, manual de hacer un nesting, que en algún momento os puede interesar si queréis trabajar con un orden determinado o queréis, por lo que sea, sacar primero esas piezas que otras, o por el motivo que sea. Bien, valido este nesting manual y voy a seguir el nesting en automático. Como he hecho una en manual y el resto lo voy a hacer en automático. Nada, es tan sencillo como darle aquí al botón de automático. Tenéis la ventana de configuración de nesting, que es esta que tenéis aquí. Diferentes opciones de configuración, las más importantes, la prioridad. Yo en este caso voy a hacer un nesting diciendo que si hay stock, como era mi caso, tenga prioridad esa barra de stock frente a otras opciones como puede ser compras o retales, etcétera, etcétera. Estas prioridades yo las puedo cambiar, tan sencillo como ir jugando con las flechitas que tenemos aquí para ir poniendo la prioridad. Yo lo puedo ir subiendo, la puedo ir bajando, puedo ir eh, moviendo la prioridad que tiene cada uno de los, digamos, de los diferentes estados en los que yo puedo tener la materia prima. Bien, en este caso yo lo voy a dejar tal y como está, por ejemplo, le voy a decir que el stock tiene prioridad y luego lo demás, pues si hay retales también, si hay stock reservado también, y luego pues como tercera prioridad le voy a poner la compra, por ejemplo. Si no tengo material suficiente, pues que me genere o me plantee una necesidad de compra. Voy a comentar un poco por encima esta opción, porque quizás alguna opción no usáis o no conocéis, voy a intentar hacerlo. Voy a intentar explicar un poco las opciones por encima. El tiempo, bueno, pues aquí lógicamente este es el tiempo en el que vamos a dar al módulo de anidado para que el algoritmo trabaje y nos encuentre la mejor solución posible. Podemos darle 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, así, cuanto más tiempo demos, lógicamente mejor será el resultado. Y cuantas más piezas tengáis, pues más se justifica que vayáis subiendo el tiempo. En todo caso, considero que un tiempo mayor a 10 minutos no creo que dé mucho mejor resultado que poner 15. Quiero decir, creo que 10 minutos el algoritmo estaría más que optimizado para mostrar el mejor nesting posible. Yo en mi caso le voy a dejar 1 minuto porque además quiero visualizar diferentes soluciones. Fijaros que el software dice que limitar sobrantes, limitar el número de barras o limitar descartes, es decir, limitar la chatarra que voy a tirar o limitar el número de retal que me va a sobrar o limitar el número de barras. Esto lo podéis igual, podéis poner con estas flechas, podéis decir cuál es la opción que vosotros consideráis como primera prioridad, pero no obstante, si le digo mostrar varias soluciones, al final del nesting me va a mostrar los 3 resultados y yo podré elegir. Yo lo voy a dejar así, voy a darle 1 minuto y voy a decirle que me muestre las 3 soluciones para que veáis las diferencias que hay entre uno y otro. El sobrante, sabéis que hay 2 conceptos básicos en Steel Project. Sobrante, que es algo que yo voy a utilizar en otro nesting, una longitud mínima a partir de la cual yo considero que ese material lo guardo y lo podré aprovechar en un nesting posterior. Bien, pues ese sobrante lo podéis trabajar en longitud o en porcentaje. Lógicamente, en longitud, si le decís que
una IP de 360, por ejemplo, a partir de 2 metros, la guardo. Menos de 2 metros, la tiro. Es un ejemplo. Si pongo porcentaje y la barra, no es lo mismo trabajar con una barra de 6 metros que con una barra de 12. El sobrante en los dos casos son 2 metros, pero en cuanto a porcentaje, lógicamente cambia en una barra de 6 y en una de 12. Hay quien quiere trabajar con porcentaje y quien trabaja con longitud. Yo en mi caso lo dejo con longitud. Barras de igual prioridad. Esto quiere decir que las piezas, por defecto, estas piezas tienen todas la misma prioridad. Sabéis que a las piezas le podemos poner prioridad. Si yo os lo muestro, por ejemplo, a esta pieza le digo, quiero cambiarle la prioridad, yo puedo entrar en esa pieza y ponerle una prioridad diferente a la que tenía pues originalmente. Aquí tenéis la pestaña prioridad. Si yo a esta pestaña le pongo 1, esta prioridad será mayor que la prioridad 2, mayor que la prioridad 3 y así. Es decir, 99 es la mínima prioridad. Como todas las piezas por defecto vienen con 99 de prioridad, pues el software anidará todas con la misma prioridad. Pero que sepáis que vosotros podéis ir poniendo prioridad a determinadas piezas y si le vais poniendo prioridad, pues lógicamente el software lo tendrá en cuenta y anidará primero esas piezas en el caso de que así lo seleccionéis en los parámetros del nesting. Bueno, vuelvo a esta pantalla donde estábamos. A esto se refiere. Barras de prioridad. Si le decimos que no tiene en cuenta la prioridad. Si le decimos que sí y hemos ido poniendo prioridad a las piezas, pues va a anidar primero las que tengan una prioridad mayor. La última opción, no en la última barra, pues quiere decir que yo anidaré todas las piezas de prioridad 1 en una barra, las de prioridad 2 en otras barras, la de prioridad 3 y así sucesivamente, hasta que la última prioridad, como por ejemplo, si tengo prioridad 1, 2 y 3 y en la barra 3 me queda un sobrante de 5 metros, pues esos 5 metros serán ya completados con la prioridad 99. Es decir, cuando yo pongo solo en la última barra, pues eso, que la última barra, el sobrante de la última barra, me lo rellene con las piezas que ya van sin prioridad. Completar las barras existentes, pues esto, por ejemplo, a veces también sabéis que podéis ir bloqueando aquí las piezas, o sea, podéis ir trabajando, bloqueando una pieza o bloqueando un conjunto de piezas para ir por lo que queráis, porque no está definido, porque esperáis un cambio, por lo que sea, podéis ir bloqueando y no teniendo en cuenta esas piezas en un momento inicial. Luego, si desbloqueáis esas piezas, con estos botones que tenéis aquí, bloquear y desbloquear, pues esas piezas se pueden ir irán a completar las barras existentes. Si hay retales y esas piezas entraran en los retales que habríamos generado previamente, pues esas piezas irían completando los retales existentes. Priorizar los sobrantes pequeños, pues esto cuando hablamos aquí del stock, si tenemos stock de retales de longitudes pequeñas, pues le decimos al software que las tenga en cuenta como prioridad. Es decir, que quiero vaciar el almacén de retales pequeños, entonces el software va a trabajar en prioridad con quitar esos retales y sacando esos retales del almacén. Prioridad para piezas armadas, pues esto ya lo veis. Si estamos importando de una fuente en la que tenemos el conjunto, conocemos cuando una pieza está armada, pues podremos marcar esta opción y el software pondrá primero las piezas armadas para que ir liberando que las primeras piezas que salgan de las barras sean las que van las que va a hacer el armador, por ejemplo. Esto es el objetivo. Bien, diferentes opciones. No cuento mucho más porque si no nos vamos a ir de tiempo. Aquí están todos los perfiles que tenemos que anidar. Estas son las longitudes de compra en las que yo puedo, mi departamento de compras me dice que yo puedo encontrar este material. Si en algún momento no encuentro, no hay disponible alguna de las longitudes, tan sencillo como hacer doble clic para deseleccionarla. Incluso puedo deseleccionar todo y simplemente que tenga en cuenta las que tengamos opción de comprar en ese momento. Yo lo dejo todo por defecto. Tenéis una opción aquí también, que no sé si la conocéis, que se llama incremento. Cuando tenéis la opción de, por ejemplo, de laminar a medida o de pedir o de ver si os traería cuenta laminar a medida, podéis, por ejemplo, decir que vais a empezar con barras de 8.000 hasta 12.000 y que con un incremento de 1 metro el software vaya calculando con barras de 8.000, de 9.000, de 10.000, 11.000 y 12.000 para que me muestre la mejor opción posible y donde tenga la máxima optimización del material. Así podríamos hacer una petición mucho más a la carta y con menos desperdicio. Bueno, yo lo dejo con esta opción, le doy a OK y pues en 1 minuto de tiempo que yo le di al software va a mostrarnos las opciones o las mejores opciones
que tenemos de nesting. Vais a ver que hace un montón de operaciones y nos va a tirar aquí el mejor resultado en ese tiempo que le dimos al software. Está creando las barras, como conocéis y como hemos dicho antes, todas estas barras vamos a tener la representación en 3D y además, a su vez, pues estaríamos en disposición de mandar el anidado a la máquina, el programa a la máquina. Bueno, aquí tenéis el resultado del nesting, aquí veis cómo quedan las diferentes opciones, cómo es la ocupación de la pieza. Aquí tenéis la longitud, el sobrante, en este caso no hay prácticamente sobrante, en este otro sí. Así vamos viendo barra por barra, las que están en este color son de stock, las que están en azul son necesidades de compra. Entonces, como visión general o como vistazo general tenéis esta ventana en la que podéis analizar el resultado del nesting. Yo para hacer este nesting voy a necesitar 67 barras, una longitud total que veis aquí, una longitud de sobrante, una longitud de retal y un peso de chatarra. Aquí vais a ver el porcentaje de chatarra que tenemos en este nesting, un 0,74% y un 11% de sobrante, de material que aprovecharemos para otro trabajo. Tenéis aquí luego por familias cómo queda cada una de las familias, un poco más el desglose y el resumen, 26 de compra y, perdón, 26 de stock y 41 de compra. Bien, esto si estuviera bien para vosotros, está entre los parámetros que tenéis definidos para trabajar con el nesting, validamos y este nesting estaría definido. De aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues, o qué podríamos haber hecho si no queremos trabajar, por ejemplo, con un nesting que me genere tantas barras. Hay a veces que preferís trabajar, por ejemplo, por familias. Entonces, podemos ir trabajando y decir, vale, pues para esta máquina y para esta calidad, estas calidades son las que hay en este trabajo, podríamos haber ido anidando una por una. O una vez que estén anidados, pues podríais incluso irlas enviando a producción una por una, perfil por perfil, por ejemplo. Bueno, aquí tenéis este filtro que os ayuda a ir anidando, si queréis, por familia, una a una, para no trabajar digamos, con todo el material de una vez. Bien, otra cosa que quizás puede ser interesante es el orden de las barras. Aquí están todo el orden de las barras que hemos generado en este trabajo. Como hemos visto, eran en total 67 barras. Bien, el orden lo elige, digamos, en este caso Steel Project. Veis que que hay una prioridad aquí. Estas piezas son la prioridad que pusimos nosotros antes, la pieza que yo puse, están en esas barras. Pero podéis ir moviéndola. Vosotros podéis ir subiendo hacia arriba o podéis ir bajando la prioridad de esas barras, por ejemplo. O podéis, si queréis, ordenar por perfil. Aquí está como para que ordene por perfiles y los números de programa pues vayan en relación al número o al tipo de perfil. O ordenéis por longitud en creciente o longitud decreciente o por puesto de trabajo. Diferentes maneras de ordenar los programas para que lleguen en una secuencia para vosotros lógica. Bueno, pues esto respecto al nesting de perfiles. De aquí, bueno, contar que podéis, por supuesto, imprimir el resultado para dárselo al operario. Podéis imprimir el resultado de este nesting, por ejemplo. Podéis, todavía en muchos talleres os gusta el papel bueno, es una manera también de hacer ver al operario qué va a trabajar, cuál es la barra que tiene que ir subiendo o cuál es el resultado que tiene que esperar cuando carguen esos programas en la máquina. En este caso, yo he generado este nesting en el que tengo un resumen. Es para la Endeavor, este es el número de perfil, este es la orden de trabajo, webinar perfiles. Y bueno, pues aquí tengo un resumen del diámetro que hay en este trabajo, de los diámetros, la cantidad. Y luego, pues barra por barra tengo el tipo de perfil, la calidad, la longitud, el sobrante de cada una de estas barras, el símbolo de reciclaje cuando el sobrante es mayor a la longitud mínima exigida para guardarlo para otro trabajo,
Cuando es inferior me sale el símbolo de papelera, es un material que va a chatarra. Tenemos código de barras, podemos leer, podemos enchufar un lector de código de barras a la máquina y el control directamente cargará, el control de la máquina cargará ese nesting para que el operario empiece a trabajar, por ejemplo. Bueno, pues esto respecto a nesting de perfiles, me gustaría mostraros también, como hablamos antes de los algoritmos avanzados, me gustaría mostraros una manera también que hay para trabajar con piezas especiales, con piezas que pueden ser medios perfiles, como vais a ver aquí. Ahora no explico el nesting, lo hago en un segundo o en un minuto para que veáis, pero vais a ver cómo el algoritmo va teniendo en cuenta una manera de anidar muy peculiar para optimizar veis, por ejemplo, estas piezas, que son medios perfiles, pues si hacemos un anidado en automático, ya no explico mucho más. Vamos a darle, y voy a dejarle tiempo 0 minutos, ¿ok? Vale, para que nos dé rápido el resultado. Bueno, pues nos va a mostrar una manera de anidar que yo creo que es interesante porque nos va a permitir trabajar de una manera muy óptima, como podéis ver aquí. Lo veis aquí, cómo está haciendo, por ejemplo, los medios perfiles los va contraponiendo. Lo veis aquí, va haciendo corte común y vamos aprovechando el corte común del medio perfil. Es una manera, como veis, pues muy optimizada para cortar el material. Veis aquí cómo va teniendo la posición, cómo va posicionando una frente a otra. Y de un perfil va sacando dos medios perfiles, digamos. Bueno, pues esto son los algoritmos que hablamos antes, avanzados. Más cuando la máquina es FICE, pues tenemos el postprocesador, el mismo que tiene la máquina y la idea de digitalizar la producción, de simular la producción para que luego no tengamos ninguna parada en producción, sino que lo que enviamos aquí sea lo mismo que se va a ejecutar en la máquina. Y si hay algún problema, pues que lo detectemos aquí antes de que llegue a la máquina. Nos faltaría solo enviar a la máquina. Solo nos faltaría ya enviar los programas a máquina, que esto, como sabéis, es muy sencillo. Si los que tenéis gestor de gestión de producción lo hacéis de una manera, los que estamos trabajando con Project Manager, pues desde la propia orden de fabricación, podemos venir aquí a esta orden de fabricación, como veis, y podemos hacer envío a producción. Como veis, estas dos órdenes de fabricación que acabamos de crear, webinar perfiles y webinar y medios perfiles, estas dos ya están todo el nesting completamente hecho. Veis stock como había compra y como había stock, pues aquí veis por colores cómo va el stock de estos nesting. Yo como estoy trabajando con mi módulo de nesting, perdón, de stock y de compras, pues todo esto estará enlazado con mi módulo y a medida que la gestión de la compra va avanzando, pues estos colores y la información también irá avanzando. De no estar gestionada la compra, lo veis ahí, cuando esté gestionada irá cambiando, irá avanzando el color, irán cambiando los estados y sabremos cuando el material está en la planta, cuando he recibido ya el material. Bueno, pues esto respecto a perfiles. Respecto a chapas, la misma manera, muy parecida a la forma de trabajar. Tengo una agrupación de piezas, igual, de diferentes, en este caso también de dos perfiles, de dos proyectos, puede ser de uno, de dos, de tres, de cuatro, de los que queramos. Yo he mezclado aquí piezas de espesor 8 de dos proyectos y nada, vamos a hacer el anidado de la misma forma o de una manera muy similar a como hemos hecho los perfiles. En este caso doy a nesting de chapas, abre el módulo de nesting de chapas. Yo tengo aquí, vais a ver, una serie de piezas que el software automáticamente me ha detectado las operaciones que llevan esas piezas, los espesores y las calidades. De tal manera que a veces, no sé si os ha pasado, pero entiendo que alguna vez os habrá pasado que por un problema en la oficina de diseño, por una mala definición o por lo que sea, a veces tengo todas las chapas en calidad S275JR y a veces otras están en 275, no están en JR y todas las podría anidar en la misma chapa o a veces no, a veces es que es un requerimiento de un acero especial y algunas llevan una calidad y otras llevan otra, aun teniendo el mismo espesor. Bueno, pues el software me va a proponer siempre, me lo va a separar por espesor y por calidad para evitar estos errores. Si el software me detecta diferentes calidades en el mismo espesor, él solo las agrupa y luego ya vosotros podréis hacer la gestión oportuna para tratarlas todas como un mismo material o
definitivamente con un material diferente. Lo que estoy haciendo yo aquí ahora, si os fijáis, yo todas las piezas que hay en este trabajo están para la Gemini. La Gemini es una máquina muy completa, hace muchísimas operaciones, algunas de ellas muy complejas, como fresados o biselados, roscados, fresados, un montón de operaciones complejas. Y lo que yo quiero, como yo quiero simular la operación de la máquina en, en la oficina, lo que estoy haciendo es validar cada contorno y validar cada operación. Si os fijáis, el software está validando uno a uno los contornos, está validando uno a uno los diámetros, y con esto lo que pretendo es ver que si hay bisel esté bien definido. Si hay marca, que la marca no coincida con un taladro. Si hay un taladro, que yo tenga la herramienta para poder hacerlo. Si hay operación de scribing, igual, que esté definida dentro del contorno de la pieza, como veis aquí. Y todas estas operaciones que yo quiero checar digitalmente o simularlo virtualmente para que estos problemas, si los hubiera, salieran en este punto y no salieran en la máquina. Que luego el operador venga y me diga que se paró la máquina o que ha dado un error la máquina, no tengo herramienta, colisión, etcétera, etcétera. Todo esto pasaría en este punto en el que yo lo estoy haciendo, que es checando una a una las operaciones y una a una todos los contornos. Estoy validando también que los contornos están cerrados, como podéis ver, y todas marcados, scribing, todas las operaciones. Estamos a punto de terminar. Para mí tarda 1 minuto y medio, 2 minutos en hacer este chequeo, pero para mí es importante y creo que merece la pena, por lo menos en una máquina como la Gemini, merece la pena dejar al software que haga este tipo de validaciones, porque estará teniendo en cuenta las capacidades y las definiciones de operaciones que tiene la máquina. En este caso, como hay taladrados, hay scribing y hay muchas operaciones en estas piezas, pues tarda un poco más. Pero bueno, en mi caso es un tiempo asumible. Yo no me importa perder 1 minuto y medio porque lo ganaré después en el taller. Bien, aquí tengo todas las piezas que tengo para anidar. Igual que antes, tengo stock. Podría igual llamar al stock o incluso puedo también crearlo manualmente. Puedo decir que es para esta calidad, por ejemplo, pues tengo 12.000 por 2.500 o tengo o 6.000, por ejemplo, 6.000 por 2.500. Ok, y ya le estoy diciendo que de una manera manual también es así en los perfiles de meter el material en el que yo quiero anidar. Igual que antes, la misma lógica. Si no tengo material suficiente, pues me quedará una necesidad de compra. Aquí era lo que yo os decía, veis que el software ha agrupado por máquina, por espesor y por material. Como hay piezas con diferente calidad, pues el software me propone 2 anidados, porque en todas reglas serían 2 anidados. Voy a hacer este, por ejemplo, y vamos a hacer un anidado. La manera de hacerlo más, digamos, un poco más rápida, pues sería decirle automático, hazme todo en automático y el software tendrá en cuenta el material disponible que tengo, las piezas que tengo que anidar y el software solo va a calcular la mejor opción para hacer estos anidados. Esta es una manera de trabajar. Si queréis ir con más detalle, pues os lo muestro ahora. Esto aquí tendría este resultado de esta chapa y de esta chapa, trabajando todo en automático. Bien, pues esta sería una manera de hacer todo en automático. Si queréis trabajar de una manera un poco más manual, pues podemos hacer el otro trabajo, por ejemplo, que había de la otra calidad, lo podemos hacer más manual para que veáis el procedimiento. Abro igual el módulo de nesting, tengo en cuenta el material disponible, el stock que yo tengo para hacer este anidado. Tengo las piezas aquí y bueno, pues por supuesto siempre puedo manualmente, yo puedo colocar las piezas como yo quiera. Yo la puedo poner aquí, puedo poner otra pieza, yo lo puedo ir haciendo colocando como yo quiera. E incluso forzar una parte manual y otra parte automático para que el software pues respete esa el primer anidado que yo he hecho y, y el siguiente en el tiempo que yo le doy pues me optimice el material. Como siempre,
cuanto más tiempo le deis, pues mejor será el resultado. Yo igual aquí tiene por defecto 1 minuto, entonces durante 1 minuto el software estará haciendo cálculos para mostrarme la mejor opción en base a la definición que yo he hecho de mejor opción. Es decir, yo he dicho cuál es para mí el mejor resultado en Nesting. El resultado mejor para mí es que tenga el menor retal posible, el menor peso de retal posible. Bueno, pues tengo hecho el anidado de las 2 calidades que tenía de esta chapa de 8. Lo siguiente sería aplicar la tecnología, decir cómo voy a cortar. Si voy a cortar voy a hacer el taladro con herramienta o voy a hacer el taladro con corte térmico. Bueno, en este caso abrimos el módulo del Pathfinder, como sabéis, o como conocéis muchos de vosotros. Aquí veis el resultado. 2, 1 está en compra y 2 estarían en stock. Esto es el resultado que yo tengo de este nesting que estoy haciendo. Bien, me abre el módulo de Pathfinder, donde aplico la tecnología, donde le digo cómo voy a trabajar. Yo le voy a decir que todos los taladros voy a hacerlos con herramienta, con broca, digamos. Bien, pues asigno la herramienta, le digo que es con broca y aquí tendré el resultado de haber hecho esto. Fijaros que el software me propone o me avisa de que aquí puede haber algún problema al cortar esto térmicamente, los ataques son muy pequeños, entonces puede ser que tenga un problema, me marque la pieza. Bueno, esto es porque yo tengo definido así el software, podríamos haber definido otro tipo de ataque, pero bueno, yo lo puedo arreglar muy fácil. Si quiero, le digo que voy a poner una longitud de entrada de 2, una prolongación de 2, el ángulo de entrada de 45, una longitud de salida de 2, una prolongación de salida de 2 y igual, pues un ángulo de salida de 45, por ejemplo. Bueno, pues ya veis que me quitó ya cambió el tipo de ataque que vamos a hacer para hacer ese corte. Podría decirle que todas las piezas que son iguales aplique la misma regla que acabo de crear ahora y lo haría todo de una vez. Bueno, para no perder mucho más tiempo, me dice que hay ataques erróneos o incorrectos aquí que pueden marcarse. Bueno, ya sabéis cómo se corrigen si queréis corregirlos para que no marque la pieza. Una vez que tengo hecho, me pregunta si quiero hacerlo con plasma o con osicorte, porque esta máquina tiene las dos opciones. Yo le digo que lo voy a hacer con plasma en este caso. Y bueno, pues lo que podríamos hacer es simular, que veáis una simulación de cómo la máquina va a trabajar, para que veáis la secuencia de operaciones y para que veáis el orden en el que va a trabajar la máquina. Le pongo una velocidad, por ejemplo, de 500 para que vaya más rápido y le doy a aplicar. Bueno, pues aquí veis lo que está haciendo. Primero está marcando. Lo primero que hace. Después está taladrando el 18. Va a hacer todos los taladros 18 que tienen estas chapas. Después de que acabe el taladro 18, cambiará a otro para optimizar el cambio de herramientas. Veis que el desplazamiento es de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Esta es una secuencia que podéis configurar. Podéis poner que sea en zigzag o que sea al contrario de lo que está haciendo. Vosotros podéis definir. Y una vez que tenga hechos los taladros, lógicamente irá cortando hasta generar también la línea del retal si es que la hubiese. O sea, si genera un retal aprovechable para otro trabajo. Bueno, con esto habríamos aplicado la tecnología, ya le hemos dicho cómo vamos a cortar y lo que nos faltaría en este caso sería generar la plantilla, digamos, que le vamos a dar al operario. Una hoja en PDF donde sale el resultado del nesting con todas las piezas, incluso un esquema al final de la hoja de nesting en el que vais a ver un plano pequeñito de cada pieza para que el operario pueda hacer su validación dentro delante de la máquina, digamos, para que sepa y pueda validar las piezas que están saliendo. Bueno, pues está generando el reporte. Aquí generaremos el reporte en el que vamos a tener las operaciones disponibles, los tiempos que vamos a tardar en marcar, los tiempos que vamos a tardar en taladrar, etcétera, etcétera. En este caso, he elegido una pieza, una chapa que no tiene retal. Si hubiese elegido otra que tiene retal, que la segunda lo tenía, aquí nos hubiera generado una referencia de retal, que es la que tendríamos que usar nosotros
para almacenarlo para un trabajo posterior. Además, esa referencia del retal nosotros la podríamos llamar luego y recuperarla dentro del propio módulo de anidado de placa. Esto es interesante. Bueno, pues aquí tendríamos el resultado del nesting. En impreso, aquí tenéis, como podéis ver, tenemos la longitud y el espesor de la chapa en la que se tiene que sacar este anidado. Tenéis tiempos de corte, tenéis tiempo de taladrado, el tiempo total de este trabajo. Aquí tenéis la referencia de todas las piezas que salen. Y como os decía, aquí tenéis, después de la primera hoja, tenéis un plano de cada una de las partes y el número de veces que salen en ese nesting para que el operador pueda ir validando. Bueno, pues esto respecto al nesting de placas. Aquí tenéis, si hubiéramos generado un sobrante, aquí tenéis los sobrantes creados. Yo en mi caso, como no he generado en este caso, no tengo, pero aquí si hubiéramos generado un sobrante, aquí tendría el sobrante que hubiéramos creado. Y desde aquí podríais importar los sobrantes para el siguiente trabajo. ¿Veis? Yo si le voy a importar sobrantes, me vuelca los sobrantes que tengo para ese espesor y para esa calidad. De tal manera que yo puedo ir incorporando los sobrantes como están marcados con esta referencia, que es la que me genera el programa, pues podré ir incorporando estos retales para ir quitando del almacén pues material, digamos, sin material pendiente o material que tenemos de otros trabajos anteriores, materia prima, digamos. Bueno, pues esto es todo por mi parte, no me he pasado de tiempo, no quiero prolongar más el webinar, que estaba en 15 minutos y hemos excedido un poco el tiempo, pero sí que me gustaría, pues si alguno tiene alguna pregunta o queréis consultar cualquier cosa, pues estoy encantado de atenderos y si no, pues nada, un placer, muchas gracias a todos por estar en el webinar. Y igualmente estoy disponible para cualquier consulta o si necesitáis ver en detalle lo que hemos estado mostrando hoy en el webinar, pues estaré encantado de atenderos. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención y me quedo un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta.